Hola, buenas tardes. El presente video tiene como objetivo ya ofrecerles una explicación más detallada sobre lo que estuvimos realizando en clase, que es explicar cómo trabajaremos en el entorno de Google Colab para programación en Python y el desarrollo del caso de estudio que estamos trabajando. ¿Ok? Entonces, lo primero que deben hacer es que nos conectamos a nuestro curso que está en Ferrum. Ahí en la sección de actividades, nuestro curso Estadística Aplicada, vamos a la sección de actividades y en la actividad más reciente que se ha dejado, que es la actividad 4, práctica, prueba, hipótesis, pues damos clic ahí y descargamos estos tres archivos: el código de prueba de hipótesis, datos antiguos y datos nuevos. ¿Qué es lo que sucede en este caso? A continuación, sé que nosotros planteamos unas hipótesis sobre el comportamiento estadístico de los datos. Vimos cómo se comportan los gráficos que construimos en el dashboard en las regiones que estamos analizando. Y a partir de eso empezamos a generar o redactamos una hipótesis sobre cómo va a ser el comportamiento futuro de los datos. Entonces, el comportamiento que ya hemos analizado se encuentra aquí en datos ANT, datos antiguos. Eso no es nuevo. Lo que sí es nuevo es precisamente este archivo que aparece acá, que es datos nuevos. Entonces, esos son dos archivos de datos que son como el antes y ahora el después de lo que sucede. Es decir, esta hipótesis la vamos a probar a partir de esos nuevos datos. Vamos a verificar si la hipótesis que se ha planteado realmente sucede con esos nuevos eventos que han sucedido. Entonces, a partir de ello, vamos a trabajar, pues, o para llegar a esa conclusión, verificar si esa hipótesis que planteamos es verdadera, si se acepta o no. Vamos a hacer una serie de análisis descriptivos, unas conclusiones sobre las pruebas o las inferencias sobre la hipótesis que hemos planteado y a partir de eso ofrecer unas conclusiones. Entonces iniciamos con descargando pues estos archivos y empezamos revisando este primer archivo que contiene las líneas de código en Python para la prueba de hipótesis. Ok, bueno, entonces los pasos para llevar a cabo es, digamos, sencillo. La idea es que vayan leyendo el documento. Igual aquí vamos a hacer el ejercicio completo con una prueba de hipótesis que he planteado y que ustedes van a ver cómo se puede validar o no. Bueno, entonces, en estas líneas de código se hace la instalación de los paquetes de funciones que usaremos para los procesamientos gráficos y estadísticos. Entonces, recordemos cómo trabajamos en el entorno de Python. Vamos a utilizar una herramienta que se llama Google Colab. Entonces, para entrar a Google Colab, pues simplemente, pues vamos acá, editan en su buscador Google Colab. Y bueno, pues obviamente primordial y esencial que tengan una cuenta de Google abierto. En mi caso voy a usar una cuenta personal y a partir de esa cuenta, pues busco Google Colab y me sale esto. Entonces, dan clic ahí. Yo aquí ya he trabajado anteriormente con Google Colab, lo más seguro es que a ustedes les salga esto en blanco. Y lo que van a hacer es darle clic para un nuevo cuaderno. ¿Okay? Entonces, le vamos a dar clic para un nuevo cuaderno. Y aquí se va abriendo. Y una vez que se abra este nuevo cuaderno, lo primero que deben hacer es conectarse. Sé que Google Colab, como les he dicho anteriormente, trabaja con un servidor externo. Ese servidor externo está en la nube, funciona con una memoria RAM y un disco duro, una capacidad de disco duro de almacenamiento para que podamos trabajar y almacenar los datos y resultados que vamos desarrollando con esta aplicación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seguir las instrucciones de nuestra guía. Y bueno, como les dijimos, Python trabaja con paquetes de funciones que nos permiten realizar todos los cálculos que requerimos. Entonces, antes de empezar a realizar un cálculo, lo primero que debemos hacer es importar ese paquete de funciones. Entonces, lo que van a hacer es copiar estos bloques de líneas de código que están aquí. Primero los que están aquí en negro, luego en la siguiente línea vamos instalando los demás. Entonces,
simplemente lo que hay que hacer es copiar y pegar esto aquí. ¿Listo? Entonces, para ejecutar estas líneas de código, pues lo que hacemos es darle clic a este play que está acá, este triangulito en el círculo. Entonces, rápidamente, o sea, lo que estamos aquí es dándole órdenes a la computadora a través de un lenguaje de programación. Aquí, ¿qué buscamos hacer? Que importemos pandas como PD. Importar, en este caso, es la función que se le pide que haga la computadora, y pandas viene siendo el paquete de funciones con el que trabaja Python. En este caso, para, digamos, optimizar el código o la cantidad de dígitos que se generan, lo que siempre se hace o se habitúa a hacer es que estos nombres no los vamos a copiar tal cual, sino que le vamos a dar pequeños apodos. Los pandas lo vamos a conocer como PD, NumPy como NP, este por ejemplo que es largo, matplotlib.pyplot, lo vamos a conocer como PLT, Seaborg, que es un generador de gráficos como SNS, y Scipy, que es un paquete de funciones estadísticos. Vamos a importar especialmente uno que se llama stat. Entonces, estos son los paquetes de funciones esenciales que tiene Python y que vamos a importar, que vamos a invocar para poder trabajar ahorita. Pandas, NumPy son paquetes de funciones aritméticos o de procedimientos matemáticos, y Matplotlib y Seaborg son de procedimientos gráficos. Entonces, procedemos. Ahí se ejecutó. Cuando está en el chulito de este verde, es que todo está bien. Si sale algo de color rojo, es que algo está mal. Entonces, vamos a ver si de pronto aquí nos encontramos con alguno de estos errores. ¿Listo? Entonces, ya instalamos nuestro primer paquete de funciones. Esos paquetes que instalamos son esenciales, ya los tiene Python, pero sin embargo hay otros que no son tan esenciales como el que vamos a instalar. Vamos a instalar uno que se llama Penguin. Eso sí requiere una instalación al sistema en el disco duro. Y listo. Entonces, para esa instalación necesitamos un comando que es pip install. Listo, con eso lo que hacemos es añadir otra línea de código. Entonces, recuerden, para añadir otra línea de código, pues simplemente se ubican acá en lo último que hicieron y le hacen clic acá donde dice más código. ¿Listo? Añadimos la siguiente línea de código. Aquí lo que hicimos es instalar Penguin en el disco duro y ahora lo vamos a importar para trabajarlo en la siguiente línea de código. Entonces importamos Penguin y lo vamos a llamar como PG. Le damos clic aquí a la flechita y listo. Añadimos otra línea de código. Entonces, lo que viene a continuación es que lo chévere que tiene Google Colab es que trabaja bajo la misma plataforma de Google. Y Google está conectado, pues tiene otra herramienta que se llama el Drive. Entonces lo que vamos a hacer es conectar nuestro Google Colab con nuestro Google Drive para poder trabajar o almacenar los datos ahí y poder trabajarlos o utilizarlos cada vez que lo requerimos. Entonces, copiamos para hacer eso. Copiamos estas dos líneas de código y las ponemos aquí. Entonces, obviamente, cuando ustedes vayan trabajando con líneas de código, vayan identificando qué es lo que hacen. Miren las órdenes que se hacen. From, que es desde Google Colab, importar el drive que yo manejo. Y lo vamos a trabajar en una carpeta que se llama Content Drive. ¿Vale? Ejecutamos. Se van a preguntar si conectamos con Google Drive. Confirmamos nuestra cuenta. De pronto ustedes les van a pedir ciertas confirmaciones de usuario. Entonces, si de pronto no trabajan en el computador de siempre, lo más seguro es que pase. Entonces, pendiente a su celular, si de pronto les piden hacer autorizaciones con acceso a su cuenta de Drive. Bueno, entonces seguimos, vamos a añadir otra línea de código. Y en este caso, ya lo que vamos a hacer es aprovechar esa herramienta que tenemos de Drive y empezar a cargar nuestros archivos. Entonces, vamos a cargar un primer archivo que van a ser el Excel que tiene los datos antiguos, ¿vale? Entonces, miren aquí con detenimiento. Vamos a utilizar
A partir cuando empiezo a señalarle ciertos textos de la línea de código con un color, quiere decir que no van a poner exactamente eso, sino que ustedes van a modificar esa parte del texto de la línea de código con lo que ustedes quieren trabajar. Por ejemplo, en esta línea de código vamos a crear una variable que se llama datos ant, datos-ant. Vamos a añadir, cuando hacemos el igual, quiere decir que estamos declarando una variable y le vamos a meter información a esta variable. Es decir, le vamos a meter información a esta parte de aquí, a datos ant. ¿En qué consiste esa información? Pues vamos a utilizar un comando para meter la información. En este caso, vamos a utilizar una función que es de PD, del paquete de funciones pandas, que se llama read Excel. Es decir, vamos a leer un Excel que está ubicada en una URL en Drive, en nuestro Drive, y esos datos se los vamos a asignar a esta variable que estamos creando. Entonces, copiamos esto, ¿okay? Lo copiamos, lo pegamos, lo dejamos ahí, y vamos a subir nuestro archivo que contiene pues los datos antiguos. Entonces, para eso, ustedes ya debieron haber descargado los archivos que tenemos acá en la actividad 4. O sea, descarguen todo esto, recuerden dónde lo guardaron y nos vamos acá a esta carpetica, archivos. Ok, entonces aquí voy a pegar un archivo con bueno, entonces, como les decía, la importancia es que ahora ustedes van a cargar el archivo que corresponde para poder utilizar la URL donde se ubica ese archivo. Entonces, bueno, aquí vamos a subir un archivo, va a ser datos ant, listo, aquí se sube. Okay, bueno. ¿Cuál es la desventaja que tiene esto? Que cada vez que ustedes cierran esta sesión, los datos o el archivo que ustedes guardaron se va a borrar. Entonces, cada vez que abran nuevamente este cuaderno, este notebook de códigos, tienen que volver a subir el archivo para poder ejecutar o poder trabajar con esos datos a la mano. Entonces, bueno, ya cargamos datos y lo que vamos a hacer es copiar la ruta. Entonces, para copiar la ruta, con lo que hice, le pongo aquí, le doy 3 punticos y copio la ruta. Eso se copia automáticamente y la copia de la ruta lo voy a poner acá. Borro eso, dejo las comillas y le doy pegar. Voy a aumentar un poquito el zoom para que vean con más detalle lo que se está haciendo. ¿Ok? Entonces, recordemos lo que hice, borro la URL que yo había dejado de ejemplo y pego casualmente pues la misma. Listo, entonces aquí en esta primera línea de código lo que hice fue crear una variable y le añadí datos de este archivo de datos antiguos a esta variable. Ahora voy a mostrar, cuando quiero mostrar lo que tiene esa variable, simplemente nombro la variable y ya por defecto me muestra en qué consiste esa variable, qué datos tiene. Entonces, vemos que es los mismos datos que hemos trabajado durante todo el semestre. Entonces, datos que tienen location code, usuario. Bueno, lo que cambiamos aquí es que les puse guión bajo a los espacios donde están las palabras, en los espacios entre variables, push status, push guión bajo status, add to wishlist, add espacio to espacio wishlist, o sea, es para evitar que tengamos errores en el desarrollo del lenguaje de programación dentro de Python. ¿Listo? Entonces, ya añadimos los datos y lo que vamos a hacer a continuación
vamos nuevamente en que viene ahora, es plantear nuestra hipótesis. Entonces, en el planteamiento de la hipótesis, en este caso yo voy a trabajar con esta. Vamos a copiar esto. Ustedes tienen la opción no solo de insertar líneas de código, sino también líneas de texto. Una línea de texto y le voy a poner un título aquí. Bueno, ¿en qué consiste la hipótesis? En la hipótesis nula, donde dice que el promedio de la orden de compra de los clientes que se han dado de baja se encuentra por encima de 205. Y lo alterno es que se encuentre por debajo, así como lo vemos acá. Entonces, esa es la hipótesis que estoy planteando, ¿ok? Entonces, con esa información, ya yo me voy acá. Bueno, voy a editar esto un poquito para que, si yo quiero ordenar un poco más el texto, línea de texto que ingreso, pues simplemente identifico cuál es la palabra que va a ser mi título y le hago un numeral. Miren cómo se va a ver. Entonces, ahí se ordena un poquito más y seguimos adelante. Un poco más ordenado. Listo, entonces ya tengo mi hipótesis nula y la hipótesis alterna. Con esta información, un poquito desordenado, vamos a darle un espacio aquí. Listo, ahora sí. Entonces ya tenemos la hipótesis nula y la hipótesis alterna que vamos a probar. Entonces, aquí hay otra observación, que nuestra intención con esta hipótesis es asegurar que los datos siempre se van a encontrar con un promedio por encima de 205, por lo que debemos empezar a comparar los datos nuevos y los antiguos para validar visualmente que sigan un mismo comportamiento. ¿Okay? Entonces yo propuse que va a haber un comportamiento por encima de 205, esa es mi hipótesis nula. Para eso, vamos a ver cómo se comportan los datos. Entonces empezamos a analizar nuestros datos de manera gráfica. Como en la hipótesis se va a tener en cuenta la variable average order value, nos vamos a identificar o vamos a trabajar especialmente con esta variable cuantitativa. ¿Okay? Y la variable short, que es nuestra variable categórica. La categoría que tiene la variable short es yes o no, ¿vale? Y se utilizará esos datos para los siguientes procedimientos. Estas variables son las que vamos a trabajar especialmente. Bueno, inicialmente pues nos gustaría entender cómo se comporta gráficamente las observaciones que ustedes hicieron en cada una de las regiones. En este caso, yo hice una observación de región por región para llegar a esa hipótesis que planteé. Pero yo quiero ver gráficamente cómo queda eso. Entonces, para eso vamos a trabajar con el paquete de funciones Seaborn, SNS, y de ahí de Seaborn voy a utilizar una función que es BotPlot para generar diagramas de caja de negocio. Entonces, aquí lo que yo quiero hacer ya es generar un gráfico que va a utilizar, me va a indicar cómo el comportamiento o la distribución de la variable cuantitativa, el orden promedio el valor promedio de las órdenes de compra en cada una de las localizaciones. Entonces, me genera un botplot de cada región geográfica y el comportamiento de esta variable cuantitativa. Entonces, ejecutamos eso. Y lo hace con datos antiguos. Bueno, aquí, bueno, me equivoqué. Le puse los espacios a esto. Entonces, corrijo ahí. Y ahí sí me genera el comportamiento con botplot. Listo, entonces ahí se ve como el comportamiento gráfico. Si quiero ver esta imagen en otra pestaña, simplemente le hago clic derecho y abrir imagen en una pestaña nueva. Entonces, ahí lo abrí en otra pestaña y ustedes van capturando esta imagen para el informe que van a ir organizando. ¿Vale? Bueno, entonces ahí voy y viendo cómo se comporta esto. Recordemos que un botplot nos sirve para identificar datos atípicos. Los datos atípicos no siempre son malos, pueden ser buenos. Por ejemplo, estos son clientes que tienen un muy buen promedio de orden de compra, eso se da en La Guajira. Pero en el Cesar, por ejemplo, no tenemos ese tipo de clientes. Aunque en La Guajira hay muy buenos clientes, pero muy malos clientes, que tienen un muy bajo promedio de compra, el valor de la compra.
Entonces, miren que a medida que vamos viendo región por región, es estable. De pronto un poquito en La Guajira es más alto, la mediana. El bot plot, recuerden lo que nos permite identificar aquí en el medio es la mediana, esa línea. Y el borde de la caja es este cuadrito de color, es el Q1, borde inferior, el Q2 es la mediana y el Q3 es el cuartil 3 que está en el borde superior. Entonces, a partir de ahí es que vamos viendo cuáles son los máximos y los mínimos, y a partir de esos máximos y mínimos, si hay valores así. ¿Sí? Ya es nuestro papel hacer un juzgamiento sobre el comportamiento de los datos a partir de esto. Vale, entonces, eso también lo vamos a hacer. Vamos a verificar cómo también se comporta esto, pero con los nuevos datos. Entonces, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a generar o vamos a ingresar los nuevos datos. Entonces, esos nuevos datos vamos a llamarlo con una variable que se va a llamar precisamente datos. ¿Vale? Entonces, vamos a pegarlo aquí, todavía no lo vamos a ejecutar. Vamos a cargar el archivo de este que se llama datos new. Entonces, recordemos, vamos acá a archivos, a carpetita archivos, aquí a esta hojita con la flecha hacia arriba y buscamos datos new. Ahí tengo los datos nuevos. Está cargándose. Listo. Y de datos new voy a darle aquí a los tres punticos, copiar la ruta. Y la ruta la voy a pegar aquí. Borro la que ya tengo, la que está de ejemplo. Listo. Punto. Listo, ahí tengo los nuevos datos. Ahora vamos a ver gráficamente cómo se comporta. Añado una nueva línea de código. Voy a ocultar esto. Veamos cómo se comporta. Vamos a hacer un bot plot para esos datos. Listo, entonces vamos a utilizar la data que vamos a utilizar es datos. Tenemos que es datos, los datos antiguos. Y bueno, tenemos unos espacios de palabra y palabra. Listo. Y vamos a generar un bot plot. Entonces, generamos el bot plot. Generó. Y nuevamente pues le damos abrir en una pestaña. Ok, aquí lo que queremos es ver el comparativo, el comportamiento de esos datos. Vamos a verlos así, uno por aquí y otro por acá. Y vemos cómo es el comparativo. Si tienen el mismo comportamiento o no. Aquí como que el rango de las medianas está alrededor de 200, pero mire que todos están por encima de 200. Ya Sucre tiene muchos datos atípicos, pero solo inferiores. La Guajira no tiene el mismo comportamiento de datos atípicos como lo tenía antes. O sea, son anomalías, son ciertas cosas que van diferenciando entre los datos nuevos, que son estos, y los datos antiguos. Ustedes van sacando las conclusiones sobre cómo el comportamiento de... Bueno, seguimos acá. Y bueno, ustedes van haciendo esas conclusiones, incluso recomendaciones que pueden sacar a partir de ahí. Ya ahora vamos a hacer una línea de código. Entonces, recordemos, primero estamos haciendo un análisis descriptivo para entender si visualmente nuestra hipótesis se va aceptando o no. Entonces, vamos a hacer una siguiente línea de código, que esta es la más compleja, pero ustedes pueden ir organizando pues, de acuerdo a las instrucciones que les doy. Entonces, esta línea de código la vamos a pegar tal cual y vamos a ir vigilando de que sí estemos editando lo que corresponde. Entonces, vamos aquí. Miren que aquí les di un comentario. Esto que viene en verde, que tiene esos numerales, y cuando nosotros ingresamos un numeral, eso es un código o una línea de texto que no es código. Simplemente son claves para nosotros ingresar comentarios. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, ingreso un comentario para decir que es un primer bloque de código. Y ese primer bloque de código vamos a sacar la instrucción para identificar qué es lo que hacemos. Entonces,
Aquí me recuerdo, entonces vamos a hacer un comparativo de la distribución de las variables cuantitativas en la categoría cualitativa que hemos definido en la hipótesis y en cada uno de los conjuntos de datos. Esto será a través de histogramas. Entonces lo que queremos hacer es crear histogramas. Aplicamos un primer bloque de código que define el espacio y tamaño de la gráfica que vamos a construir. ¿Okay? Entonces aquí no vamos a hacer ningún cambio. Miren que acá no señalo, no lo dejo tal cual, no hay que hacer un cambio de información, ya que no hay nada señalado en color. Ahora sí, vamos al segundo bloque de código. Entonces, en este segundo bloque de códigos vamos a crear un subconjunto de datos a partir de los datos nuevos en el espacio definido con este color, es decir, lo que está en amarillo. Entonces, miren que aquí estamos creando un nuevo subconjunto de datos, es decir, vamos a crear una variable, pero esa variable va a surgir de los datos que ya tenemos, de la variable datos. Entonces vamos a hacer el primer histograma lo vamos a hacer de los datos nuevos, el archivo que cargamos con el nombre de datos. Entonces, vamos a crear, como vamos a analizar, según la hipótesis que hemos planteado, vamos a analizar cómo el comportamiento de la categoría no short y el valor cuantitativo average order value. Entonces nos vamos a enfocar en esos dos variables. Entonces vamos a identificar cuál es la variable cualitativa y la vamos a poner aquí con este nombre, short. Si de pronto en el caso de ustedes van a trabajar otro tipo de variable como por ejemplo bueno, aquí son los datos. Digamos que ustedes van a variar la variable push status. Entonces, ustedes aquí en vez de short van a poner push status. Y les interesa a los que están en la categoría yes. Entonces, en vez de no, para poner yes. En mi caso, como yo quiero analizar los que están con la variable short, más por acá. Variable short, al final. Entonces yo voy a analizar los short, pero con información de no. Esos son los que me interesan a mí medir. Entonces, en este caso, yo trabajo con no. En este caso ustedes, o en el caso que ustedes tengan, pues obviamente cambian el nombre de la variable categórica aquí y la categoría que están analizando. Yes, no, u otras categorías que tengan ese tipo de variables. Y finalmente van a poner la variable cuantitativa que están manejando. ¿Okay? La van a poner aquí en donde está en verde. ¿Vale? Entonces, ese bloque o ese nombre variable que han creado, vamos a ponerlo un poquito más en negro para que se vea diferente más. Creo que no se puso en negro. Negro. Entonces, esta variable que yo le puse promedio de ventas no short se relaciona con esto. Ustedes pongan un nuevo nombre. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo estoy analizando el promedio de ventas, pero en los status push. Entonces, prom ventas status push. Ya, ustedes van cambiándole el nombre de la variable de acuerdo a lo que quieren. Y ese nombre de la variable que declaran aquí, también lo van a poner en los otros franjas amarillas que vamos viendo acá. ¿Vale? Entonces, eso lo hacemos tanto en este segundo bloque de códigos como en el tercero. ¿Vale? En cuanto al amarillo. Y ahora viene esta parte gris. Aquí esta parte gris simplemente le van a cambiar, o es donde ponen ustedes el título del gráfico que van a crear. En este caso yo voy a hacer una distribución del promedio de ventas de los datos nuevos en la categoría short no. ¿Vale? Si ustedes están trabajando con status push, entonces sería distribución promedio de ventas según status push yes o status push no. ¿Vale? Entonces pongo aquí en el X label cuál es la leyenda o cuál es la variable que se está midiendo en el eje X y en el eje Y. ¿Vale? Entonces, de pronto esta parte de densidad de probabilidad, bueno, así, digamos que no cambia aquí. Eso se va a quedar igual. Voy a quitarle eso. Color. Y lo que sí va a cambiar es el promedio de eventos. Aquí va la información de la variable cuantitativa que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, eso lo hacemos tanto en el segundo bloque de códigos como en el tercero. ¿Ya? La diferencia es que en el segundo trabajamos los datos nuevos
Y en el tercero trabajamos con datos antiguos, mírenlo acá. Entonces, así es como vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar y pegar esta información. Veamos, está aquí. Lo voy a corregir, pues, el nombre de las variables. Ah, bueno, ya lo había copiado y pegado, perdón. Entonces, en este caso, se me olvidó poner espacios. Ponerlo. Alguno, bueno, ahora nos saldría un error. Vamos a verificar. Lo que hacemos ya es ejecutar. Listo, ya el chulito verde, que no pasa nada, y acá abajo ya nos sale nuestra gráfica con los dos histogramas. Entonces, para verlo mejor, lo abrimos en otra pestaña. Y vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que buscamos acá? Es verificar cómo están funcionando estos dos histogramas. O sea, pues revisamos cómo es la distribución de los datos. Por ejemplo, miren que una anomalía que vemos acá, que la media, como el valor central, se encuentra aquí como en 200, mientras que el 200 no se encuentra, digamos, en el valor más frecuente, es decir, que el valor más frecuente o la media de tendencia central se corrió un poquito a la derecha. Y eso fue lo que vimos en las otras comparaciones, cuando vimos los box plots. ¿Okay? Entonces, también podemos identificar de que cuál es el tipo de distribución que siguen los datos. Entonces, es otra tarea que ustedes quiero que vayan a ir revisando. El tipo de gráfico que hay, a qué tipo de distribución pertenece. Atrévense a consultar y atrévense a dar una conclusión sobre eso. Entonces, con esta información procedemos. Ya, digamos, hemos hecho un análisis gráfico de cómo son los datos y ya procedemos a hacer la respectiva prueba de hipótesis. En nuestro caso, vamos a hacer dos pruebas de hipótesis. Una primera, para verificar si los datos siguen una distribución normal. Entonces, ahí, como se ven los datos, vemos que hay una cierta distribución normal y eso nos permite saber si hacemos pruebas paramétricas o no paramétricas. Una prueba paramétrica se hace cuando los datos siguen una distribución normal. Y una prueba no paramétrica se hace cuando no la sigue. Entonces, primero vamos a verificar que los datos sí siguen una distribución normal. ¿Vale? Entonces, para eso, utilizamos esta línea de código, que es muy sencilla, y vamos a revisar si los datos siguen una distribución normal. Entonces, para eso, pues, ingresamos esta línea de código, PG, del paquete de funciones, invocamos el paquete de funciones Penguin, y vamos a utilizar una función que se llama normality. Entonces, la data que vamos a utilizar es datos, y vamos a analizar la variable average order value. Y vamos a analizar, recuerden que average order value, vamos a analizarlo según categorías. O sea, cómo se comporta esa variable cuantitativa en la categoría short, tipo sí y tipo no. ¿Vale? Vamos a hacer esta prueba de hipótesis tanto para la data datos como datos ANT, los datos antiguos. ¿Okay? Primero hagámosla sobre esta. Y vemos qué resulta. Entonces, aquí se está probando si el p-valor, si la hipótesis nula de que sigue en una distribución normal. Y recuerden, en este caso, el p-valor es mayor a 0,05. Y en el p-valor para la categoría no, que es la que más nos interesa, está en 0,95. Quiere decir que es mayor a 0,05, al alfa que siempre se utiliza. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal se acepta. ¿Vale? Es una primera conclusión que sacamos desde aquí. Vamos a hacerlo ahora con los otros datos. Los nuevos datos, una nueva línea de código, perdón, pero aquí vamos a cambiar la data que estamos empleando. Datos ANT. ¿Okay? Entonces, aquí las variables también se llaman así, con espacio. Y vamos a revisar si este
conjunto de datos también sigue una distribución normal. A ver qué resultado nos dio. Y vemos que en este caso el p-valor es de 0,67. Ya usted concluye, ¿sigue una distribución normal o no? Recuerden siempre validar eso con el alfa, que es de 0,05. ¿Okay? Ustedes van sacando sus conclusiones. Listo, entonces ya vemos, bueno, aquí les adelanto, en este caso, como es mayor a 0,05, sigue una distribución normal. Entonces, garantizando eso, hacemos la respectiva prueba de hipótesis. Listo, entonces, esta prueba de hipótesis, tenemos lo que queremos probar. Estamos hablando de que los datos, la hipótesis propone que la media de los datos nuevos será mayor que los datos antiguos. ¿Ya? Entonces, en este caso, voy a copiar la línea de código, vamos a ver en qué consiste. Entonces, aquí lo que queremos hacer es tomar los datos que creamos. Recordemos esta variable que nosotros creamos, que aquí me aparece de un histograma. Esta variable que creamos allá cuando hicimos el histograma se llama from ventas no short antiguos. De esto vamos a enfocarnos solo en, esto como una especie de filtro, vamos a enfocarnos solo en los datos antiguos que está en la categoría short, igual a no, y sus variables cuantitativas, average order value. Vamos a ponerle eso aquí. Y de from ventas no short solo nos vamos a enfocar en los datos short tipo no y su respectivo valor cuantitativo, average order value. Listo. Esos son los dos conjuntos de datos que vamos a poner en prueba. Lo que hacemos es crear un test de verificación entre esos dos grupos de datos. Y esos dos datos pues los vamos a analizar de esta manera. Recordemos que la hipótesis que planteamos es que los nuevos datos serán mayores. Es decir, el promedio de ventas no short, que son los nuevos datos, que es X, y Y se van a verificar. Y son los antiguos. X los nuevos y Y los antiguos. ¿Cómo los quiero comparar? Que serán mayores, es decir, que X será mayor que Y. Y para eso utilizamos o identificamos cómo va a ser la alternativa de verificación. Aquí yo puedo utilizar tres tipos. Greater es mayor que. Less, en este caso es menor. Y si hablamos de igualdad, si la hipótesis hubiera dicho no, que siempre van a ser iguales, no utilizamos esta que se llama two-sided, ¿sí? Que son pareados de igual manera. ¿Ya? Entonces, el two-sided, bueno, es más que todo porque hacemos una prueba de dos colas. Cuando hacemos pruebas de dos colas, quiere decir que estamos validando una igualdad. Listo. Entonces, bueno, aquí en correction, vamos a aplicarlo en falso. Parámetro booleano, no vamos a aplicar tanto acá, pero es un parámetro que debemos identificar ahí. Listo. Entonces vamos a probar esto. Que X, es decir, promedio de ventas nuevos, es mayor que Y. ¿Vale? Eso es lo chévere de Python, que tú medio señalas una variable y te da información gráfica de eso. Es algo muy chévere en ese sentido. Listo, pues, entonces sigamos con lo nuevo, con lo nosotros. Entonces, ejecutamos la línea de código, creo que todo está bien. Listo. Y aquí, ¿qué nos da? Nos da un p-valor. Un p-valor. Vamos a ver este p-valor. ¿Cómo lo vamos a leer? Miren que aquí nos da un p-valor que es 4.44 elevado a la menos 62. Entonces, mira, ¿en qué posición se encuentra ese p-valor? ¿Está por debajo de 0,05 o mayor? Entonces, naturalmente, cuando tenemos un número que tiene esta expresión a la menos 62, quiere decir que este puntico donde está el decimal se corre 62 espacios. Eso es algo bastante pequeño. ¿Ya? Entonces, es decir, que
para hacer a las menos 61, este puntico se corre acá y se pone como 0.44443. Si esa era menos 60, sería 0.0444 y así. Entonces, obviamente, esto va a ser un número muy cercano a 0. Y por ser muy cercano a 0, pues, naturalmente va a ser mucho más pequeño que 0,05. A partir de ahí, ustedes saquen la conclusión. Verifiquemos estadísticamente si hay una gran diferencia entre esos datos o no. ¿Ok? Entonces, esa es como lo que hay que empezar a concluir a partir de esto. ¿Listo? Entonces, vamos sacando esas conclusiones estadísticas y vamos revisando si se cumplen ciertas condiciones de la hipótesis que hemos planteado, si se acepta la hipótesis nula o se acepta la hipótesis alterna. ¿Listo, chicos? Entonces, más que todo el video es para explicar cómo se ejecutan los códigos, que si tienen inquietudes, traigan los errores, que ahí los vamos validando dentro de la clase. Bueno, muchas gracias por su atención.